no pasó por alto, ¿no?, este momento, pero llega con mucha reflexión también y con un cambio, con una ciudad que pasó un momento muy duro, que fue el epicentro de una pandemia y que ahora es un ejemplo de cómo resurgir después de una crisis tan difícil, tan dolorosa. ¿Cuál es la situación hoy por hoy de Guayaquil frente al COVID-19? Elisa, es una ciudad que se levanta, que está luchando todos los días, es una ciudad que planifica y sueña en base a esa nueva realidad. Siempre traigo a mi mente un titular de un diario internacional, el Financial Times, que decía de cómo Guayaquil venció al virus, ¿verdad? Y yo creo que Guayaquil todavía no lo ha vencido. Guayaquil está en esa lucha. Guayaquil está todos los días midiendo caso a caso, tratando de conseguir toda la protección, los insumos necesarios para seguir atendiendo a nuestra gente. Guayaquil está en esa pelea y es una pelea que tenemos que librar todos los guayaquileños. Bueno, es una pelea que se da también con responsabilidad, no es un trabajo aquí de autoridades y también de una ciudadanía que quizás a punta de dolor aprendió, porque en la ciudad alguien perdió un familiar o un amigo, alguien cercano y guarda en el corazón ese dolor. Pero ante todo eso, pues también se implementó un plan, se sectorizó a la ciudad, 17 partes se dividió Guayaquil en base a lo que decían las encuestas donde podían ser los sectores de mayor contagio. ¿Cómo ha funcionado ese plan? Bueno, realmente creo yo que es uno de los modelos que más se replica cuando hay acercamientos de otras ciudades, incluso más grandes que Guayaquil, como México, Distrito Federal o Bogotá, que nos dicen, cuéntenos su plan de sectorización cuando ven cómo se maneja. ¿Y cómo se maneja? Son 50 profesionales de la salud que van a los sectores, peinan un radio de 60, 80 cuadras, van, tocan la puerta, identifican las casas donde hay pacientes sospechosos, les hacen pruebas rápidas. Antes de eso han capacitado a líderes comunitarios que son los que van a estar dando asistencia y identificando la casa en donde hace falta la ayuda, hace falta un kit alimenticio, hace falta que le hagan un seguimiento a esa persona y así estamos evitando que se siga saturando las áreas de emergencia de los hospitales, la área de cuidados intensivos o cuidados intermedios, los direccionamos a nuestros hospitales del día, a nuestro hospital bicentenario. Realmente es una forma muy importante de darle atención a los pacientes de Guayaquil y los números, los indicadores que hemos encontrado realmente son esperanzadores. En Casitas del Guasmo, en la Letamendi, en el sector de la García Moreno, donde hemos atendido ya, también en Voluntad de Dios, en Monte Sinaí, el porcentaje de contagios por cada 1000 habitantes es de menos del 1%. Y estos son cifras tomadas in situ, en el campo, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que Guayaquil mantenga esos números después de haber reducido drásticamente dos indicadores. Uno, la velocidad de contagio y dos, la tasa de mortalidad. Efectivamente, esos índices han disminuido y eso lleva a que Guayaquil hoy pueda contribuir con otras ciudades del país, enviando médicos como lo hizo a Quito, insumos médicos también, el recibir en los hospitales de acá de la ciudad a pacientes de otras provincias del Ecuador. Pero y ahí precisamente acaban de decir en base a qué ustedes, qué datos manejan, pero en este sentido, ¿han recibido la data por parte del Ministerio de Salud de saber cuántos son los pacientes que hay de otras provincias? ¿Cuál es la capacidad en la red de hospitales públicos de acá de la ciudad de Guayaquil? ¿La disponibilidad que hay de camas o la ocupación que hay? Y este es un llamado que hizo nuestra alcaldesa hace una semana al ministro de Salud, a decir, señor Ceballos, cumpla con su palabra. La ciudad de Guayaquil, el COE cantonal necesita esa data diaria, porque ¿cuál es el tema? Nos envían una data consolidada semanal o quincenal. Eso no sirve para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo que está pasando dentro de los 4 hospitales públicos que manejan casos COVID, la maternidad del Guasmo, el hospital Teodoro Maldonado, el hospital del IES y el hospital de Monte Sinaí, realmente es el indicador mayor de lo que está ocurriendo con la realidad del COVID en una ciudad. ¿De dónde sacamos la data? De lo que te estoy diciendo, de la sectorización, de lo que estamos recogiendo in situ. Pero también nos debe de servir y debe alimentar ese gran banco de información para lo cual se toman decisiones, la información diaria de lo que ocurre en los hospitales públicos. Así que, señor ministro, de verdad, cumpla con Guayaquil, denos la información que nos ayude a tomar decisiones. Pero no hay una persona del Ministerio de Salud, representante acá en la ciudad de Guayaquil, que forme parte de la mesa técnica donde se evalúan esos temas a nivel de salud, valga la redundancia. Sí, todos los lunes se compromete a lo mismo y todavía no ha cumplido. No se proporciona esa información entonces. O sea, nos dan la información pasada, caídos 15 días, caídos 7 días. Nosotros necesitamos que termine la jornada y se entregue la información, porque realmente es un levantamiento de información que se puede tabular sobre la marcha. Es necesario que se tabule sobre la marcha para tomar decisiones, reitero.
Pero ahí, si bien las cosas han mejorado, igual hay esa preocupación, ¿no? En quienes son de Guayaquil o viven en Guayaquil, de cuál es la disponibilidad hoy de camas, de cómo está la situación hospitalaria. Sí, sin duda, es necesario contar con esa información. Hay realmente realidades que son distintas, lo que está pasando in situ, lo que está pasando en sectores, que es lo que podemos levantar con nuestro personal de salud. Estamos también armando nuestra encuesta de prevalencia, la más grande que se haya hecho a nivel nacional. Serán 50.000 pruebas recogidas en sectores, pero lo que pasa en los hospitales también es un indicador importante que nos ayude a la hora de tomar decisiones, de reforzar un área, de atender otra, de poder comprar probablemente más insumos, tratamientos, lo que haga falta, pero el Ministerio de Salud aún no cumple en ese sentido. Ahora, y en medio de todo esto surge una preocupación. La alcaldesa Cintia Viteri lo decía en su discurso precisamente en la sesión solemne, y decía que a Guayaquil se le adeudan 130 millones por parte del gobierno central y que de no recibir esos valores se podría poner en riesgo todo este trabajo que se está haciendo para darle lucha al COVID-19. ¿Cómo interpretar esas palabras? ¿A qué se referiría exactamente? Y lo decía con un ejemplo. Decía, en toda la pandemia el gobierno ha invertido 211 millones para 221 cantones, algo así como $900.000 por cada cantón. Solo Guayaquil, un cantón, ha invertido más de 30 en levantar toda una infraestructura de salud que nos permite hoy tener más de 50 puntos de atención entre clínicas móviles, hospitales del día, centros de cuidados intermedios, carpas fronterizas. Y todo eso no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, se hace con gestión, se hace con credibilidad, pero también se hace con recursos, Liz, y recursos que no son del Ministerio de Finanzas, recursos que son de la ciudad, recursos que son de la gente y que deben estar al servicio de la gente. Bueno, eso llevó a volcar el presupuesto municipal a la atención de esta emergencia sanitaria. Todo, por supuesto. Pero ¿qué es lo que se podría poner en riesgo en caso de que ese dinero no llegue? Porque ella ya decía, esto podría repercutir directamente en esta lucha contra el COVID. ¿Qué se detendría? ¿Qué dejaría de pasar en la ciudad? Liz, todo lo que está ocurriendo, nuestra infraestructura hospitalaria, pagarle sueldo a nuestros médicos, seguir adquiriendo material médico para insumos de atención a los pacientes, realmente todo eso está en riesgo. Desde nuestros kits de esperanza con los que llegamos todos los días a diferentes sectores, todo eso está en riesgo. Realmente es muy grave que el Ministerio de Finanzas, que el señor Richard Martínez no se dé cuenta la gravedad de la situación, y así como a Guayaquil le adeudan 130 millones de dólares, que puede ser más que el presupuesto de muchos GATS a nivel nacional, hay otros cantones pequeños, hay otras provincias a las que también están llamando con esta misma situación. Esto no es de obras que se van a detener, esto no es de una planificación que se va a direccionar hacia otra parte, es atención, es escoger entre la vida y la muerte. Un incumplimiento del Ministerio de Finanzas puede costarle vidas a Guayaquil. Pero bueno, también ha sido público y yo creo que reconocido la falta de dinero que hay, la falta de recursos con las que cuenta el gobierno central en este momento. Eso podría llevar a dilatar aún más el que Guayaquil reciba entonces este dinero. Sí, y lo tenemos claro, pero si ese argumento nos lo da un banco cuando nosotros hemos depositado los ahorros allí, yo creo que no tiene mucha validez, no tiene mucho peso. Ese dinero que estamos reclamando son asignaciones, la ley del 15%, sí, y también IVA, la devolución del impuesto al valor agregado causado en Guayaquil, que se lo entregamos nosotros y que debe dar la vuelta y debe regresar, pero no se hace, se retiene indebidamente. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama robo, eso es apropiación indebida, es dinero de la ciudad, no es dinero que el Estado central magnánimamente le entrega a las ciudades, a los cantones, a los gobiernos autónomos descentralizados. Son recursos causados en Guayaquil, recursos que pertenecen a los cantones y recursos con los que se atiende la gente. Si no hemos entendido la gravedad de la situación, yo creo que este es un buen momento y esta es una muy buena semana para hacerlo. Ahora, ya usted lo mencionaba también, el presupuesto del municipio se volcó a atender esta crisis sanitaria que genera el COVID-19, a esa emergencia en salud, ¿no? Pero vemos también que ya ahora se van dando ciertos o reactivándose ciertos planes en el municipio de Guayaquil, 4 planes habitacionales, la ciclorruta. Estos proyectos que se están comenzando a poner en marcha podrían también correr el riesgo de verse detenidos una vez que no se recibe esta asignación por parte del gobierno. Todo lo que sean inversiones del municipio de Guayaquil se puede detener. Afortunadamente, nuestro plan de vivienda lo hacemos con un socio estratégico, con la empresa privada, con una constructora. Del lado del municipio lo que tenemos que hacer es expropiar, identificar el terreno, expropiarlo, urbanizarlo, y luego es un negocio de la empresa privada, es un trabajo, es un aporte de la empresa privada para solucionar, para darle respuesta a la ciudadanía que se ha volcado a inscribirse, Liz, te lo tengo que contar, en todos nuestros proyectos. Ahora está en boga Villa Geranio, que es asimismo también en la vía Chongón, con una entrada bajísima del 10% de casas de menos de 37.000 y menos de 40.000 en los dos modelos que hemos planteado, y letras de $125, desde $125 a 25 años. Realmente son facilidades que tiene la gente se ha esperanzado con esto, y no es justo que por culpa de un incumplimiento del gobierno
central, todo esto esté amenazado. ¿Y qué pasa con otro tipo de proyectos que buscaban posicionar a Guayaquil también como un referente? Y en esto traigo a colación un proyecto del que se habló de tener 100 taxis eléctricos, lo que iba a hacer ayudar a ser una ciudad más sostenible. Había un proyecto ya para que ellos reciban sus créditos y poder implementar dicha flota de taxis, no de transporte. ¿Qué pasó con eso? Bueno, Guayaquil hizo su parte, creó una ordenanza de incentivos que le devolvía, le bajaba el precio, por decirlo de algún modo, era un bono de $4.000 a taxis que se reemplacen por eléctricos, $4.000 que se bajaban al precio de la unidad y $15.000 para unidades de buses. ¿Qué ha pasado? Que el Banco de Fomento, Ban Ecuador se llama ahora, ha suspendido la línea de crédito y nosotros estamos esperando que la reactive porque hay más de 100 taxis guayaquileños que todos los días van a golpear la puerta del municipio y nos dicen, señores, ¿hasta cuándo? Seguimos esperando que nosotros podamos cambiar nuestras unidades, que Guayaquil deje ese sistema a combustión, que dejen esas toneladas de CO2 que todos los días expulsan estas unidades y contaminan a la ciudad y le permitan tener la primera flota de taxis eléctricos, por lo menos 50 unidades debimos haber tenido ya en julio, esperamos para octubre poderlas tener, si es que el Ministerio de Agricultura, en este caso el ministro Lasso, le da la orden a Ban Ecuador que reactive ese crédito, porque hay otros que se han reactivado para la compra automotriz, pero no para carros eléctricos, entonces aprovecho también para hacer ese llamado, creo que es importante. Hay ahí un temita pendiente. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Encantado, Liz. Me ha costado, ¿no? Mantener esa distancia de la familiaridad de alguien que fue de esta casa durante mucho tiempo. Gracias a ti siempre. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá.